En Nicaragua cumplimos 200 años de independencia, luego de la transición histórica en 1821. Por ello, se realizan las conmemoraciones hacia el bicentenario de la independencia de Centroamérica, destacando la creación del sistema universitario, los derechos humanos, el cambio social, la derrota del sistema somocista y el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Entre 1821 y 1838, a partir de la Declaración de la Independencia y a partir de la declaración de la primera constitución política del país, podemos decir que tenemos una nación perfilada, constituida de manera jurídica. El sistema público es incipiente y comienza apenas a perfilarse. Con la Revolución de Celaya en 1893, esos intentos nacionalistas de querer construir un Estado nacional se ven frustrados unos años después por la amenaza norteamericana, la injerencia extranjera, y se da un proceso de lo que se ha llamado la restauración conservadora. Entonces se vuelve a poner un sistema de educación a principios del siglo XX que es conservador, eclesial, y ahí intervienen una serie de congregaciones religiosas que vienen a Nicaragua y contribuyen al proceso educativo nacional, de educación pública nacional, pero que tienen un perfil tradicional, en general, importante en el proceso educativo del país, porque, incrementan la participación educativa. Y después viene el proceso de la dictadura somocista, y tenemos que reconocer algo: es durante el periodo de la dictadura somocista que se institucionaliza realmente la educación pública en Nicaragua. Sin embargo, esta educación pública no es una educación pública de carácter popular, sigue siendo excluyente en general. Y es fundamentalmente centralizada aún, no es descentralizada. Sin embargo, el proceso histórico de 1979, la Revolución de julio del 79, marca, yo diría, una ruptura dramática del modelo educativo vigente por un nuevo modelo educativo. Y hay un hito importante, imposible de obviar, que es la gran campaña nacional de alfabetización. Ahora nosotros vamos a liberar una guerra, pero esta guerra ya no va a ser con fusiles, con FAL, con pistolita ni rifle 22, sino que ahora va a ser con un lápiz y un cuaderno. Enseñando lo que sabe a los demás, perseguida va, por la bandera. Analfabetismo es una cruel herencia que nos dejó el somocismo. Eso no es solamente una reducción violenta del analfabetismo, sino que una movilización social amplia. Y miles de jóvenes entran en contacto desde la campaña de alfabetización con los sectores sociales, campesinos, urbanos y rurales, excluidos tradicionalmente, y confrontan una realidad que ignoraban. De tal forma que toda esa generación de jóvenes que participan en la cruzada, maestros también, realmente tiene un cambio importante en la mentalidad. Hasta la actualidad, gracias a nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, luego de los hechos históricos más relevantes, Nicaragua cuenta con una educación gratuita, inclusiva y de calidad. Ahora la educación llega al país entero, ¿verdad? En las últimas etapas se ha hecho el tema de la educación en el campo, tanto formación de bachilleres, es decir, primaria, secundaria, en el campo, y en los últimos años la universidad en el campo, es decir, que estamos tratando de hacer llegar la universidad al campo. Nosotros tenemos un avance importante en educación especial, ¿verdad? Ustedes saben de que cualquier país del mundo tiene un porcentaje que va, según los países, entre el 5 y 10% con personas que tienen requerimientos de educación especial. Y para eso tenemos que tener instituciones, tener los diagnósticos, pero también tener la inclusión, es decir, la capacidad para que puedan estudiar también en los mismos centros donde estudian los que no tienen esos requerimientos. Y para aquellos que no pueden, entonces tener otros espacios propios para ellos. Nosotros tenemos una cantidad importante que estamos trabajando y fortaleciendo cada vez. Lo más importante es que sea la formación de los docentes.
Otro tema que me parece a mí relevante de decir logros importantes es el tema de elevar la dignidad de los maestros. Nos ha pasado que con la llegada de la etapa del neoliberalismo al país, muchos maestros abandonaron la educación por las medidas que se tomaron en esos tiempos. Y entonces hemos tenido un problema serio le llamamos empirismo, ¿verdad? O sea, tenemos un problema de que muchos profesores no son graduados. Eso ha sido reducido al máximo, de tal manera que en esta etapa estamos trabajando para declarar cuáles son los departamentos y los lugares del país que ya son libres de empirismo de los docentes, donde ya los docentes están debidamente especializados, ¿verdad? El modelo educativo de Nicaragua es formar profesionales con una sólida formación académica, de altos valores y principios para contribuir al desarrollo científico, tecnológico y económico del país. Nosotros consideramos que la educación debe ser un evento de interacción humana entre el docente y sus estudiantes para construir desarrollo humano. No puede ser que la educación sea un evento en el cual el docente llegue y deposite conocimientos como que el estudiante fuera una alcancía. Nosotros pensamos que el país en el mediano plazo hacia el futuro debe culminar una transición entre un modelo educativo centrado en enseñanza, que es transmisiva, que es pasiva, que es memorística, y que en los próximos años Nicaragua logre construir un modelo educativo centrado en el ser humano y enfocado en el aprendizaje. Lo más importante es el aprendizaje. Y si la educación está centrada en el ser humano, significa que el estudiante llega al aula de clase a construir aprendizaje desde todas las dimensiones del ser humano. Las dimensiones del ser humano tienen que ver con los valores, las dimensiones del ser humano tienen que ver con la identidad nacional, con su arraigo. La educación tiene que ver también con las dimensiones emocionales, con el sentido de autoestima, con el sentido de justicia social. Entonces, nosotros soñamos que en el mediano plazo toda esta educación permita que los próximos adolescentes jóvenes que egresen de las aulas de estudio sean mejores seres humanos. Eso es lo principal, que sean seres humanos con autoestima, que sean seres humanos con respeto a las mujeres, que sean seres humanos que aman su país y que tienen un sentido de que la riqueza no puede quedar en pocas manos, que ese es un sistema injusto, egoísta, salvaje, que no puede regresar, y que ese sentido permita que seamos capaces de emprender y transformar la riqueza del país en oportunidades para todos. Para eso está la educación, y para ello entonces soñamos que todas las escuelas del país están abiertas y no se nos queda nadie fuera del sistema educativo, que todo niño y niña a los 3 años esté en educación inicial. Garantizar el acceso a la educación en Nicaragua a todos los niveles académicos, siguiendo un modelo educativo centrado en las dimensiones humanistas. Una de las estrategias que también yo destaco es que estamos en una formación si me ubico en la educación universitaria, en una formación de profesionales desde la vida y para la vida. O sea, formar profesionales que tengan una sólida formación científica y técnica, pero también una sólida formación ciudadana, una formación en valores, para que tengan esa formación desde la vida y para la vida. O sea, que vamos a lograr ese buen vivir en la medida que los profesionales sean cada vez más solidarios, con una formación que esté situada con sus aprendizajes, y por eso es importante también que pongamos en perspectiva en la universidad o la educación superior inclusiva, intercultural, que va a incorporar los saberes de las poblaciones en los distintos territorios, una educación que siempre esté
vinculada a las problemáticas sociales, a las problemáticas económicas, a las problemáticas ambientales para aportar a soluciones y fortalecer también esa vinculación y ese trabajo conjunto entre los subsistemas educativos de nuestro país para que nadie se quede atrás. Centroamérica nace con una historia que sin lugar a duda deja un importante legado.